la coordinación de derechos civiles y políticos en cuanto al tema de lo que han sido a los ataques a los trabajadores de los medios de comunicación social cuando van a cumplir cada una de sus labores, bajo dos contextos muy importantes. Una tiene que ver con los eventos de calles relacionados con el gobierno interino y la Asamblea Nacional, y además otro punto tiene que ver con el contexto de agresión del estado de alarma declarado por el gobierno de facto. De manera de que este informe tan importante, de una investigación muy detallada que hizo la coordinación y de seguimiento y de entrevistas a diferentes comunicadores sociales sobre este tipo de hechos, no solamente en Caracas, sino también en el estado Lara, va a reflejar muy bien el trabajo serio, continuo y sostenido de parte de la Comisión de Derechos Humanos, y que además este informe en el día de hoy fue remitido a el relator especial sobre promoción y protección de derechos de libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas, el señor David Cage, y también al relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edinson Lanza, que incluso tuvo la amabilidad y la colaboración de realizar la presentación de este informe que lo hemos titulado Libertad de Prensa bajo ataque, el balance del primer semestre del año, pero también que tiene como un panorama muy detallado sobre sobre un recuento de lo que han sido estos primeros 20 años. Y también fue remitido al presidente y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y además a la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y también ustedes saben que en Venezuela está hasta el mes que viene realizando un trabajo por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Fact-Finding Mission, que y precisamente investiga 3 puntos muy importantes: lo relacionado con el tema de tortura, relacionado con el tema de detenciones arbitrarias y además de las desapariciones forzadas. Entonces, estas comunicaciones ya fueron enviadas. Precisamente de este informe que le vamos a presentar a ustedes, ya están en cada uno de estos despachos que tienen que ver precisamente con la protección internacional de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal de los derechos humanos. Y estoy seguro que muchos de ustedes que están presentes seguramente se recordarán de algunos de los hechos que van a ser muy importantes, pero que lo hemos documentado y que eso precisamente reviste un carácter muy importante, porque de eso se trata, no de que sucedan los hechos, que se vayan a las instancias respectivas, pero también que se trabaje precisamente sobre los temas, se documenten y que se pongan precisamente en las instancias respectivas, solicitando las respectivas investigaciones, no solamente inmediatas, exhaustivas, imparciales en cada una de esos despachos, sino además de ello, de la protección a cada uno de lo que viene siendo los trabajadores de la prensa, que reviste precisamente una profesión de alto riesgo en vista de los hechos que nosotros vamos a presentar, y que yo creo que incluso transmite no solamente el riesgo que tienen los trabajadores cada vez que salen a cumplir sus labores, sino del patrón que incluso estamos poniendo en blanco y negro en este informe, y que estoy seguro que va a servir para muchas investigaciones, no solamente para el área académica, sino también para los diferentes informes que siempre revisten las oficinas de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Entonces,
a continuación y que les reitero el agradecimiento por acompañarnos de lo que ha sido este tiempo de la Comisión de Derechos Humanos, en donde hemos presentado diferentes informes que tienen que ver con, y me disculpan que lo diga, pero es una forma por lo menos de ilustrar lo que ha sido el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos desde que nació en estos cortos 7 meses, de presentar el informe 2019, de presentar un informe de contumacia en cuanto a lo que tiene que ver con las recomendaciones que ha entregado la alta comisionada al régimen para que cumpla lo que establecen precisamente no solamente los acuerdos que se han realizado entre las diferentes instancias, también el informe in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de eso el informe FAES, que ya ustedes saben, las investigaciones que hemos solicitado también inmediata por el asesinato de 2 trabajadores comunitarios de medios en el estado Zulia, y que incluso reiteramos en llamados urgentes la disolución de ese cuerpo como tal, pero ha sido, como se dice, y cumpliendo con ustedes desde el primer momento que llegamos, en que íbamos a estar presentando informes, en que íbamos a estar documentando cada una de las áreas que por lo menos nosotros trabajamos, y en el día de hoy estamos honrando ese compromiso con ustedes que siempre han estado al lado nuestro, que tienen que ver con los trabajadores de la prensa. Entonces, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y muy amable por su solidaridad con esta Comisión de Derechos Humanos. Adelante, estimada. Gracias, comisionado. En efecto, como ya adelantaba, el informe fue elaborado con base en 2 enfoques metodológicos. El primero de ellos, de tipo documental, se encargó de revisar distintos portales de información nacional e internacional, así como los distintos informes emanados de diversos organismos de protección en la materia, para determinar de este modo los antecedentes que en Venezuela delatan pues, que ha existido un ataque contra los trabajadores de la prensa que se ha perpetrado a través de los años. En el segundo informe, ya de tipo casuístico, la comisión tuvo la oportunidad de entrevistar a aproximadamente 13 trabajadores de la prensa, a quienes agradecemos su valentía por permitirnos dar a conocer sus distintos testimonios, ya que los mismos dan fe precisamente de que el año 2020 lamentablemente no ha sido la excepción en cuanto a los ataques perpetrados contra los trabajadores de la prensa. Ya sin más preámbulos y para comentar con ustedes los hallazgos de este informe, quiero darle el derecho de palabra a una de las abogadas de la comisión e investigadora en el presente informe. Adelante, doctora. Buenos días, gracias a todos por estar el día de hoy aquí para oír sobre los hallazgos y bueno, la realización de este informe tan importante para el país, especialmente para la situación que han sufrido la prensa libre a lo largo de los años. A mí me corresponde pues hablar de básicamente la estructura del informe y comentar con ustedes los resultados obtenidos. Bien. Como ya se mencionó, el informe tiene por título Libertad de prensa bajo ataque, balance del primer semestre del año 2020. Él cuenta con un primer capítulo de antecedentes en el cual se hace un recuento sobre los ataques que ha sufrido la prensa del país desde el año 1999 con la llegada de Chávez al poder hasta el año 2019. Al respecto, es importante señalar que tanto los medios de comunicación como los trabajadores de prensa, considerados individualmente, han sido afectados por distintos ataques. Así, desde el inicio de la administración chavista hasta el año 2014, solo el 46% de los medios de comunicación operaron con total independencia. Por otro lado, durante el periodo del 2002 al 2012, se registraron un total de 1.452 actuaciones ilegales, siendo que las agresiones, los ataques y las amenazas fueron el principal patrón de incidencia. Al respecto, importante señalar que al inicio de este periodo, el ataque contra la prensa libre fue algo más colateral, un daño por estar registrando la conflictividad política en el país, en la calle, que por un ataque dirigido en contra de ellos. Sin embargo, eventualmente y con el pasar del tiempo, se evidenció que ya los ataques sí iban dirigidos por su función periodística
y especialmente por la línea editorial a la cual se le relacionara. Ya pasando de la administración chavista al régimen de Nicolás Maduro, observamos que durante el año 2017 se registró un total de 708 violaciones al derecho a la libertad de expresión, lo que hasta ahora ha sido la cifra más alta obtenida. Sin embargo, en el año 2018 también se registraron este tipo de casos para un total de 387 y en el año 2019 un total de 468 casos. Ahora bien, sobre los ataques percibidos en este primer semestre, la comisión pudo diferenciar dos contextos en el cual se practicaron las agresiones. El primero de ellos implicó un contexto de agresión en eventos de calle convocados o relacionados con la gobernación interina y la Asamblea Nacional. Así, contamos con los eventos de enero, el evento del 11 de febrero y el evento del 29 de febrero. El segundo contexto ya tiene que ver con la agresión manifestada en el estado de alarma declarado por el gobierno de facto. Aquí los ataques los decidimos clasificar en detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y censura en contra de los medios de comunicación. Por lo tanto, el segundo capítulo del informe tiene que ver con este contexto de agresión practicado en eventos de calle, con eventos convocados pues con la gobernación interina y la Asamblea Nacional. El primero de los eventos ocurrió en enero. Vemos que hay tres situaciones particulares, todas ellas relacionadas por la situación tan atípica que se presentaba en la Asamblea Nacional. Lo primero fue lo ocurrido el 5 de enero con la elección de la Junta Directiva. Para tales fines, dar registro a esta situación, los trabajadores de la prensa se acreditaron en una lista que llevó a cabo la Dirección de Comunicaciones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ese día funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se encontraron a las afueras del Palacio Federal Legislativo con una nueva lista, la cual presuntamente había sido creada por el Ministerio de Facto para la Comunicación y la Información, por lo que estos trabajadores de la prensa tuvieron que registrarse una vez más, y del número originario de 300 periodistas y 50 medios de comunicación, el número se redujo a aproximadamente 50 y 30. De igual forma, estos funcionarios militares tuvieron que hacer uso de la intimidación, las amenazas y empujones para evitar el ingreso al hemiciclo, tanto a los trabajadores de la prensa como a los diputados de la Asamblea Nacional, resultando ese día en la irregular elección de una junta directiva. El 7 de enero se llevaría a cabo la juramentación, si podría decirse de esta manera, de esta nueva junta directiva electa violentamente. A tales fines, una vez más, los trabajadores de la prensa acudieron al Palacio Federal Legislativo. Allí fueron recibidos de la misma forma, mediante la violencia. Sin embargo, aquí ya no solo hubo participación por parte de los funcionarios militares, sino que se contó pues con la presencia de los colectivos, quienes procedieron a golpear, a robar, a amenazar a quienes estuvieran allí presentes. Y finalmente, el último evento registrado en enero fue lo ocurrido el 15 de enero, sigue enmarcada en esta obstaculización del acceso de diputados al Palacio Federal. Los diputados de la Asamblea Nacional ese día decidieron realizar una sesión especial con ocasión al Día del Maestro. Esta sesión se pretendía llevar a cabo en el Palacio Federal, que es el lugar legítimo para que la Asamblea Nacional ejerza su función legislativa. Y en apoyo a esta iniciativa dada por la Asamblea Nacional, el gremio de docentes inició una manifestación en las calles de Caracas. En esta manifestación se contó con la presencia de colectivos que una vez más procedieron a atacar a las personas que allí se encontraban, incluyendo entonces a los trabajadores de la prensa. Los robaron, los golpearon, los amenazaron. Incluso una de las periodistas que fue agredida ese día señala que luego de haber sido violentada, ella le pregunta a un funcionario militar si él no pensaba hacer nada, y bueno, él básicamente le responde que qué podía hacer él, que mejor corriera mucho más rápido. Por lo tanto, se observa que los funcionarios militares, si bien solo tuvieron una actuación activa en el 5 de enero, cuando los colectivos hicieron presencia, ellos no hicieron ninguna actividad, ninguna acción para evitar que este riesgo se practicara en contra de los trabajadores de la prensa que allí se encontraban. En cuanto al evento del 11 de febrero, ese día el presidente encargado llegaría a Venezuela tras haber realizado una gira internacional
A estos fines, los diputados de la Asamblea Nacional y la primera dama, Fabiana Rosales, hicieron un llamado a la población civil para quienes quisieran acudir a apoyar al retorno del presidente en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Los trabajadores de la prensa, luego de superar distintos obstáculos para trasladarse hasta el lugar, fueron saboteados en su trabajo por trabajadores de Conviasa, por personas civiles afectas al régimen, quienes procedieron pues a intentar que no realizaran las transmisiones, asediarlos, etc. Sin embargo, una vez que el presidente encargado llega al lugar y se marcha, es que estas personas se tornan mucho más violentas, procediendo pues a atacar directamente a los periodistas que allí se encontraban. En este capítulo, la comisión cuenta con el valioso testimonio de 6 periodistas, quienes entre ellos señalan pues que estas personas no tenían ninguna intención de mediar con ellos, de dialogar, a pesar de que los trabajadores de la prensa le ofrecieron un espacio para que hablaran sobre su descontento. Su única intención, por lo tanto, era ocasionar y generar zozobra y caos en el apoyo que se estaba realizando para el retorno del presidente. De esta situación, aproximadamente 14 periodistas resultaron víctimas de estas agresiones. Es importante resaltar que, al igual de lo ocurrido con los eventos de enero, estas actuaciones arbitrarias ocurrieron frente a la indiferente mirada de funcionarios de la Policía Nacional y a su vez de la Guardia Nacional. En cuanto al último evento que tenemos registrado para este contexto, que ocurrió el 29 de febrero, el presidente encargado convocó a una movilización en el estado Lara, y bueno, a tales fines manifestantes y trabajadores de la prensa acudieron al lugar. Se supo que colectivos y funcionarios de seguridad del Estado que se encontraban vestidos de civil estaban infiltrados en la movilización con el objetivo de generar caos y a su vez de identificar potenciales víctimas. Al respecto, importante señalar, aquí también contamos con importantes testimonios. Una de las periodistas señala que en la manifestación, una de las personas con las que estaba, le indica que por favor se resguarde, puesto que estaba marcada. Ella al inicio no comprendió bien a qué se refería, pero una vez la manifestación se tornó violenta, se vio en la necesidad de guardar el carnet que la acreditaba como trabajadora de la prensa, puesto que estos sujetos le gritaban que atraparan o que fueran contra la persona que tenía el carnet. Así que vemos que los ataques realizados en este tipo de eventos no son aleatorios, sino que ya están dirigidos en función de, digamos, las personas que tienen la posibilidad de difundir la información que se presenta en los hechos, ¿no? Al igual de lo ocurrido con los eventos del 11 de febrero, aquí estas personas se tornaron mucho más violentas una vez que el presidente encargado hizo su presencia en el lugar, y por lo tanto, haciendo uso de objetos contundentes, armas de fuego, procedieron a atacar a los manifestantes, los despojaron violentamente de sus propiedades y dispararon en reiteradas ocasiones contra el vehículo donde se encontraba el presidente interino. Aproximadamente de este evento, 22 personas resultaron afectadas, y siendo la mayoría de ellas en puestos trabajadores de la prensa. Bien, eso fue en cuanto al capítulo número 2, en los eventos de calle. Importante señalar aquí que la participación de los funcionarios de seguridad del Estado, si bien no fue tan activa, se sabe que hubo mayor participación por parte de colectivos, quienes fueron mucho más violentos. Se registra en este capítulo que hubo un alto índice de violencia en comparación con el segundo contexto, el que me refiero a continuación, y es en el que se encuentra en el capítulo 3 del informe, el contexto de agresión en el estado de alarma declarado por el gobierno de facto. Este estado de alarma fue declarado el pasado 13 de marzo, y desde esa fecha hasta el 30 de junio, la comisión logró contabilizar un total de 29 detenciones arbitrarias. 21 de ellas fueron cometidas contra hombres y 8 contra mujeres. Al respecto, importante indicar que el móvil de estas detenciones fue el impedir y el obstruir la búsqueda y la divulgación de la información. Por lo tanto, un total de 18 detenciones se realizaron en trabajo de calle, cuando los periodistas se encontraban reportando hechos de interés desde el lugar de su ocurrencia, y usualmente fueron obligados a eliminar el contenido que habían grabado. Además, en 3 casos registrados, los periodistas fueron sometidos a desapariciones forzadas que se prolongaron por hasta un lapso de 48 horas. En este gráfico observamos la duración de las detenciones. La mayoría de ellas, es decir, un 58.63%, se practicaron por un periodo breve de tiempo, entre 40 y 19 horas,
donde los trabajadores de prensa posteriormente eran liberados. Es lo que conocemos como las detenciones clandestinas. Aquí lo importante es que los trabajadores de la prensa eran retenidos en el lugar en el que realizaban su trabajo de calle, también podían ser trasladados, pero eran liberados sin que se dejara registro sobre la actuación arbitraria de estos cuerpos de seguridad del Estado, ni mediante actas policiales, ni ante la presentación de tribunales, etc. Y el 41.37% de detenciones restantes, es decir, un total de 12, los trabajadores de la prensa fueron sometidos a un proceso penal carente de garantías judiciales. En la audiencia de presentación, los principales delitos que eran imputados a estas personas eran la incitación al odio, que se encuentra la inconstitucionalidad contra el odio, la divulgación falsa de información, el ultraje al centinela y la alteración al orden público. Solo en uno de los casos registrados de estas dos detenciones, la persona fue declarada su libertad plena por el tribunal y en las 11 detenciones restantes fueron liberados bajo medidas cautelares, la principal de ellas siendo el régimen de presentación. En este gráfico observamos que la Guardia Nacional está en primer lugar en cuanto al organismo responsable de este tipo de actuación. De segundo lugar se encuentra la Policía Regional, sea esta municipal o estatal. Y de tercer lugar está el CONES. Este gráfico habla sobre la incidencia en cuanto a la práctica de detenciones arbitrarias por estado. En primer lugar está Distrito Capital, posteriormente sigue Miranda, y en tercer lugar está Zulia, Apure y Táchira. Bien, en cuanto a los actos de hostigamiento, tras la declaración del estado de alarma, se pudo apreciar un incremento en este tipo de acciones para un total de 45 casos registrados por la comisión. Aquí, al igual de lo ocurrido con las detenciones arbitrarias, el móvil ha sido siempre el impedir y el obstaculizar la búsqueda y la difusión de la información. Por lo tanto, en 17 casos documentados, las víctimas fueron forzadas a eliminar el material que habían grabado y además obligados a abandonar ciertos lugares bajo la amenaza de ser detenidos. Para sintetizar esta información, decidimos clasificar los actos de hostigamiento de la siguiente forma. El acoso, mediante la persecución o el cuestionamiento sobre las razones legítimas para realizar su trabajo. Uno de los principales actos de acoso que se pudo apreciar era que los funcionarios de seguridad del Estado solían tomarles fotos directamente al rostro de los periodistas. Y ellos, pues, para evitar mayores, decidían marcharse y alejarse del lugar. Intimidación, gracias a la presencia de los funcionarios en ciertos lugares que le impedían a los periodistas acceder a los sitios donde realizarían sus tomas informativas. Amenazas sobre privarlos de libertad en caso de no marcharse o no suspender su transmisión. Aquí siempre y cuando fuera practicada por funcionarios de seguridad del Estado, puesto que también se supo que hubo ocasiones en las que la amenaza era proferida por autoridades de la administración pública, simpatizantes con el oficialismo, y cuyas amenazas eran un poco más abstractas, en el sentido que se solía señalar que se tomarían medidas al respecto, que se abstuvieran las consecuencias o que se aplicaría el peso de la ley. En este caso contamos pues nos referimos a autoridades de la administración pública como gobernadores, alcaldes e incluso miembros de la alcaldía que son afectos al oficialismo. Agresión, bien sea quitándoles sus equipos de trabajo o coaccionándolos a que borraran el contenido. Este fue el mayor acto de hostigamiento observado en este primer semestre. Y finalmente, la descalificación y la criminalización de su tarea, donde se les solicitaba permiso para poder ejercer su función periodística y denigraban su trabajo con adjetivos ofensivos. En este gráfico vemos que la Guardia Nacional Bolivariana continúa en el primer puesto, con un 41% de la realización de este tipo de actos. La Policía Regional se mantiene también en el segundo. Y en tercer lugar están las autoridades que ya les mencioné del gobierno, de la administración pública. Aquí nos referimos entonces a gobernadores, alcaldes, miembros de alcaldía, etc. Este gráfico tiene un índice de hostigamiento por estados. Distrito Capital sigue en primer lugar, seguido por Lara. De tercer lugar se encuentran compartiendo el puesto Trujillo y Anzoátegui. Finalmente,
observamos que no solo los trabajadores de la prensa individualmente han sido afectados, sino también los medios de comunicación han sido víctimas de actos de censura. Estas generalmente se han debido a presiones del gobierno ilegítimo o también por la actuación arbitraria de los funcionarios de CONATEL. Por lo tanto, al menos 16 programas de radio, televisión, incluso la libre circulación de papel periódico, se vieron afectados, algunos de ellos de forma permanente y otros de forma temporal. Otro de los motivos por los que se debió su cancelación es por las medidas adoptadas en el marco de la cuarentena, los cuales por supuesto no tuvieron en cuenta la importancia de los medios para transmitir información asociada con la pandemia. Aquí la comisión cuenta con el testimonio de una periodista que señala que en el estado Lara, debido a la escasez de combustible y gracias a la declaración del estado de alarma, la distribución del combustible se adjudicó a la gobernación del estado. Sin embargo, ella denunció que esta distribución no es de manera imparcial, sino que no se tiene en consideración tampoco la importancia de los medios de comunicación, sino que se atribuye o se otorga a las personas que presenten determinada línea editorial o que presenten determinada recepción positiva o relación positiva con el oficialismo. Aquí en este gráfico vemos los principales motivos por los cuales los medios no pudieron dar cobertura a ciertas noticias. En primer lugar, la imposibilidad de acceso al combustible, como ya les mencioné. En segundo lugar, las presiones del régimen, directamente por gobernadores, por ejemplo. Sanciones de CONATEL y un último porcentaje en el cual no se especifica concretamente. De manera que en el presente informe damos a conocer el siguiente balance general: 77 ataques violentos en contexto de calle, 45 actos de hostigamiento, 29 detenciones arbitrarias, 16 actos de censura, para un total de 167 actos ilegales. Aquí importante señalar que en cuanto a los actos de hostigamiento, las detenciones arbitrarias y los actos de censura, el capítulo que los contiene cuenta con un cuadro resumen donde se indica información de la víctima, el nombre, la fecha en la que se cometió el determinado acto y el estado en el que se ejecutó. Finalmente, tenemos una serie de recomendaciones en cuenta de los actos presentados y de su gravedad, y estas son que se implementen todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica, que se respeten los parámetros establecidos en nuestra Constitución sobre la imposibilidad de suspender el derecho a la información, por lo tanto, que se reconozca a todos los medios de comunicación como un sector priorizado, sin distinción pues de su relación o no con el régimen. Se inste a la abrogación de la ley contra el odio por impedir el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión. Se prohíban todo tipo de actos discriminatorios contra los trabajadores de la prensa, especialmente aquellos que tienden a su persecución, agresión, hostigamientos, criminalización y detenciones, debido a la línea editorial o política adoptada, sea esta real o percibida. Que se realicen las investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las agresiones sufridas por los trabajadores de la prensa a manos de seguridad de cuerpos del Estado. Aquí importante que se incluyan estas investigaciones tanto a los superiores de cada organismo que, en razón de su cargo, sabían o debían haber sabido que tales actuaciones estaban cometiendo sus subordinados y no las impidieron, reprimieron ni denunciaron a efectos de su oportuna investigación. Que se sancione a los responsables de tales actos y se ofrezcan reparaciones justas, integrales y con un enfoque sensible del género a cada una de las víctimas, y que se asegure la protección de las víctimas en todas las instancias del proceso. Y para concluir esta exposición, pues recordar lo dicho por Kofi Annan, el 7º secretario general de Naciones Unidas, Premio Nobel de la Paz, y es que ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. En efecto, resulta preocupante el alto número de agresiones perpetradas contra los trabajadores de la prensa, sobre todo tomando en cuenta que debido a la disminución de los medios de comunicación independientes, así como en muchos casos al temor de las víctimas de relatar sus testimonios, es posible que el número real de actos ilegales perpetrados contra los trabajadores de la prensa sea mayor al reportado efectivamente por esta comisión en el informe.
En todo caso, agradecemos pues la valentía nuevamente de los periodistas que se atrevieron a contar su testimonio y que nos permitieron también poder hacer eco del mismo en el presente informe para continuar denunciando los actos de los que son víctimas. Ahora, por favor, nos gustaría escuchar las preguntas que puedan tener al respecto, ya que por ser ustedes los protagonistas de este informe, es sumamente importante para nosotros conocer su opinión. Pueden para ello hacer uso de la opción levantar la mano y con mucho gusto les daremos el derecho de palabra. Bueno, en caso de que no existan preguntas al respecto, le doy el derecho de palabra nuevamente al comisionado Humberto Prado para que presente sus observaciones finales. Sí, bueno, yo creo que el informe inmediatamente se le va a remitir a cada uno de ustedes a través de sus correos. Agradezco la presencia, como lo dije al comienzo, de todos los medios que están, de todos los trabajadores de la prensa que nos acompañan, también de nuestra amiga Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad, que nos acompaña, muy amable. También será remitido el informe a cada uno de ellos, además de los diputados que están al frente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, que muy amablemente nos acompañan. Y bueno, nosotros simplemente cuando reflejamos cada uno de estos informes que presentamos es precisamente para que esto no vuelva a repetirse y que las instancias internacionales, tanto de la Alta Comisionada y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le requieran precisamente al régimen que los trabajadores de la prensa tienen una función muy primordial que hacer, y no es otra que llevar a efecto su trabajo para poner en cada uno de los medios lo que está sucediendo en cada una de las áreas que ellos cumplen, en la fuente judicial, en la fuente que tiene que ver con cárceles, en la fuente que tiene que ver con el área social, hoy en día que tiene que ver con el COVID. Y así ellos simplemente vienen representando, como decimos nosotros, los ojos de la verdad, los ojos de la justicia, y para eso tienen el respeto de todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Creo que hay una mano levantada de parte de Marianela. Sí, doctor, y tenemos también una pregunta por el chat. Entonces, voy a comenzar por la pregunta. Emily Plasencia, de Tal Cual, pregunta: el informe detalla en 3 entrevistas realizadas a varios periodistas víctimas de ataques las actuaciones ilegales de funcionarios y civiles armados, algunos sucedidos en el mes de febrero y otros en el contexto del estado de excepción. ¿Ustedes han registrado más agresiones durante los siguientes meses? En efecto, Emily, gracias por tu pregunta. El resultado también de este informe es parte de un monitoreo continuo que desde el mes de enero del presente año realiza la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas. Gracias a este monitoreo continuo, nosotros hemos evaluado las distintas agresiones que sufren los medios de comunicación como, digamos, ente encargado de realizar estas coberturas, así como también a los periodistas individualmente considerados. En ese sentido, registramos tanto los hostigamientos sufridos, es decir, amenazas, agresiones, como también las detenciones arbitrarias de las que son víctimas. Y en el marco de estas detenciones arbitrarias, se registran también posibles desapariciones forzadas y cómo es aplicado el proceso penal sin garantías en cuanto al derecho al debido proceso. En ese sentido, desde el mes de junio, que es lo que abarca el informe, hasta la actualidad, hemos seguido registrando estos ataques contra trabajadores de la prensa que lamentablemente se han seguido cometiendo de forma continua. No sé si a la abogada Valera le gustaría añadir algo más. No, Daniela, tal cual como señalas, nosotros realizamos un monitoreo diario, tanto sobre detenciones arbitrarias como este tipo de actos de hostigamiento que ya señalamos, que incluye tanto agresiones, acoso, intimidación, etc. Por lo tanto, sí podemos afirmar que lamentablemente este tipo de actuaciones han seguido materializándose
incluso después del mes de junio. Tiene el derecho de palabra Marianela Val. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, disculpen. Sí, bueno, yo me gustaría aprovechar esta oportunidad, una vez que escuchamos el reporte y el informe que ustedes han levantado, destacar la coincidencia en cuanto a los diagnósticos que ustedes logran allí y la coincidencia con lo que estamos haciendo las organizaciones no gubernamentales en el monitoreo diario que llevamos de registro de agresiones, amenazas y limitaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Creo que esto es complementario, creo que es una visión de lo que está ocurriendo en este mundo de los medios y de la comunicación, y que pues abre espacios para actuar de manera conjunta para justamente denunciar, para elevar el costo político de esta actitud poco democrática que tiene el régimen venezolano contra la prensa y contra los medios. Y pues justamente aunar esfuerzos en eso. Yo creo que tenemos por delante desafíos muy importantes, no solamente en el marco de la pandemia del COVID-19, donde hemos visto pues una actitud muy represiva y una respuesta más de tipo militar y no desde el punto de vista sanitario, que se ha reflejado en el aumento alarmante de las detenciones arbitrarias de periodistas, ¿no? Y por otra parte también de los bloqueos contra los portales de periodismo independiente, que son las ventanas por donde está saliendo la poca información, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte tenemos otros desafíos en muy corto plazo, como es la exigencia de unas condiciones bueno, de libertad y de independencia de los medios frente a cualquier situación política que se pueda presentar en Venezuela, cualquier cobertura que se pueda hacer de este evento electoral en sí mismo, más allá de su origen ilegítimo y no reconocido, pero es una realidad política y los periodistas vamos a estar allí atendiendo esa realidad, y tenemos que tener garantías y condiciones para poder hacer nuestro trabajo. Y el tercer gran reto que se nos presenta en el mediano plazo es, bueno, luchar por no solamente desmontar este modelo de censura y este modelo de agresión, sino construir en una transición, construir un modelo de comunicación democrática en donde tengamos las condiciones para que en una democracia podamos ejercer nuestra tarea con libertad, con garantía, y darle esa oportunidad no solamente a los periodistas, sino a la sociedad venezolana en general. Bueno, quería solamente hacer este comentario, y muchísimas gracias a Humberto Prado y a todas las personas de la Comisión de Medios por este trabajo que, como digo, es complementario del trabajo que estamos haciendo las organizaciones también en materia de libertad de expresión, de acceso a la información pública y a fortalecimiento del periodismo independiente en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De hecho, estamos totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear y aprovechamos para reconocer y agradecer también el trabajo que desde la sociedad civil se ha hecho respecto al registro de todas estas agresiones. Nosotros en el informe agradecemos expresamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al Colegio Nacional de Periodistas, a IPIS y a Espacio Público. Sin embargo, sabemos que son muchas más las organizaciones que están detrás de este monitoreo y gracias a las cuales también podemos conocer de las distintas agresiones que sufren los periodistas. Así que muchísimas gracias por su intervención y bueno, doctor, quedamos con usted para finalizar esta rueda de prensa. Sí, yo para complementar lo que dijo Marianela, simplemente quiero decirle que la Comisión de Derechos Humanos siempre va a estar al lado de los trabajadores de la prensa, de los periodistas, de todos sus trabajadores y el esfuerzo. Yo creo que una de las cosas que siempre ha faltado es que sean acompañados, y es su trabajo, y nosotros vamos a estar al lado de ellos y vamos a cabalgar con ustedes y acompañarlos en cualquier acción que tengan a bien por lo menos hacer
en instancias nacionales o en instancias internacionales, pero es la labor precisamente que debe tener una comisión de derechos humanos que tenga responsabilidades públicas en este sentido, y todo el cuerpo de la Comisión de Derechos Humanos del gobierno interino, Marianela, está conformado por un equipo estupendo de personas que estamos cubriendo las áreas de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, derechos vulnerables, y además de ello estamos haciendo un trabajo maravilloso que tiene que ver con los migrantes y las víctimas. Y además, también acompañando a la situación de los trabajadores de la salud en estos momentos del COVID, que próximamente vamos a presentar unos detalles muy interesantes para todos ustedes. Y te reitero nuestra solidaridad, las gracias por acompañarnos, igualmente a todos los trabajadores de la prensa, y para adelante, y muchas gracias. Y creo que esto forma parte de lo que tiene que ver con la misión de cada uno de los trabajadores que hacemos vida pública en estos momentos, ¿no? Que estamos prestados en estos espacios. Un abrazo grande y saludos, y muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego.